Te agradezco muchísimo la invitación, es un placer compartir con todas y con todos estos elementos. Es importante el tema que en este momento nos atraviesa a todas y a todos como coyuntura. Bien, primero, señalarles que el objetivo que quiero trazar para esta presentación es básicamente dejar sobre la mesa algunos elementos que nos permitan comprender el proceso en el cual hay un cruce entre fenómenos, en este caso el fenómeno de la pandemia, con el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Y en ese sentido me pareció importante iniciar por especificar algunos elementos del concepto mismo de la violencia contra las mujeres. Primero, expresar que la violencia contra las mujeres tiene una estrecha relación con la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión, y esto se refleja de manera especial cuando analizamos la posición de las mujeres y sus dinámicas sociales en distintos grupos y sectores de la sociedad. Decir que la violencia contra las mujeres es dinámica, no es un proceso estático, y esto significa también que tiene un cruce importante con variables como tiempo, variables como edad, variables como espacio, que establece una relación dialéctica entre lo individual y lo colectivo o lo social, y que además la violencia contra las mujeres es cíclica, y no solamente en el sentido en el que una sujeta la experimenta, sino también que como sociedad reproducimos de forma cíclica procesos de violencia que pueden ir increciendo en relación a distintas situaciones que ponen en riesgo de vulnerabilidad a las mujeres. Tiene un origen estructural y esto es súper importante, y me pareció también muy importante retomarlo, porque si bien la pandemia develó que existen distintos procesos sociales, develó que existe violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres no existe a partir de la pandemia, y de pronto ha sucedido que diversos discursos llegan a darle visibilidad a la violencia contra las mujeres solo a razón de la pandemia y no como un proceso histórico, no como un problema que esté arraigado en las formas y en los patrones socioculturales. Y bueno, finalmente señalar que si sucede violencia contra las mujeres, esto está estrechamente relacionado a acción u omisión del Estado. Este tipo de encuadre del concepto de la violencia contra las mujeres nos permite ver la relación que se puede establecer entre sus diversas expresiones con lo que actualmente estamos experimentando, no solo como una pandemia en su sentido más técnico, sino lo que significa una crisis sanitaria desde una visión de transición histórica de la sociedad, que bueno, no solamente ha puesto sobre la mesa discusiones como crisis económica, como crisis geopolítica, sino también el conjunto de desigualdades históricas por las que diferentes pueblos, diferentes sociedades han venido atravesando durante por lo menos las últimas 3 décadas. La crisis sanitaria significó también el debilitamiento de las estructuras de Estado y de las instituciones, y lo quiero ver desde esta panorámica más macro sobre lo que ha significado la crisis sanitaria, porque finalmente provocó un debilitamiento en los procesos con los cuales se atendía y se protegía los derechos humanos de todas las personas y especialmente los derechos humanos de todas las mujeres. Entonces, podemos ver en este juego de flechas solamente la intención de reflejar que mientras se va fortaleciendo la crisis sanitaria a nivel mundial como a nivel local, hay una retracción del ejercicio de los derechos de las mujeres. Algunos elementos contextuales para comprender la violencia contra las mujeres en este ámbito, en esta situación de crisis sanitaria, pues podrían ser por lo menos estos 3 elementos. Los datos que nos podrían develar cuáles son las transformaciones temporales y los comportamientos espaciales de la violencia hacia las mujeres, los cambios históricos, es decir, las modificaciones sociales del comportamiento de las violencias, y, por supuesto, el carácter y funcionamiento de las instituciones del Estado, sobre todo aquellas dedicadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia.
Estos tres ejes, estos tres elementos son especialmente importantes, no tienen desperdicio alguno cuando de política pública se trata y también cuando tratamos de abordar procesos de planificación y de organización institucional que tengan como objetivo garantizar los derechos de las mujeres y prevenir la violencia hacia ellas. Algunas tendencias recientes. Esto es totalmente cierto. La situación que converge en este gran concepto de crisis sanitaria, que no solamente tiene que ver con la salud, sino también con el acceso a servicios de seguridad social, a desempleo y un conjunto de fenómenos que, por supuesto, Sol nos puso ya en contexto, ha generado, sí, un incremento de las violencias, pero algo que quiero resaltar es esta distribución de los delitos que se cometen en contra de las mujeres y el incremento y la proporción del delito de lesiones dolosas que se cometen en contra de ellas. Las lesiones dolosas en contra de las mujeres, nosotras lo asumimos como un indicador ya de violencia feminicida que pone y nos pone en el contexto de no solamente discutir el gran concepto de la violencia contra las mujeres, sino discutir especialmente el concepto de la violencia feminicida. Otra de las tendencias que hemos estado observando es sí el incremento de todos los delitos que se cometen en contra de las mujeres, de todas las violencias que las mujeres van experimentando, pero también importante señalar que la violencia feminicida y especialmente el feminicidio no creció con la pandemia, sino es una tendencia, es un delito que ha venido creciendo por lo menos de los últimos 10 años para acá sin cesar. Este incremento histórico es permanente y tenemos también que discutir en torno a esta tendencia histórica, el por qué, qué hay detrás de que no se detenga la violencia feminicida hacia las mujeres, no solamente en los contextos de coyuntura. Y si bien poner enfrente y poner en la balanza qué sucede cuando ya hay una tendencia histórica al incremento de la violencia feminicida, en el momento en el que se incrementan los contextos que pueden incrementar, que pueden aumentar la vulnerabilidad que experimentan los distintos sectores sociales, especialmente el sector de las mujeres y de las niñas. Para poder realizar reconocimiento y análisis del comportamiento de la violencia hacia las mujeres, tenemos una grave carencia de información. Esto es algo que se viene discutiendo de mucho tiempo hacia acá. Sin embargo, importante señalarlo, por supuesto, que son en México por lo menos tres fuentes de información básica. Primero, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, un instrumento fundamental para poder diseñar política pública, para poder reconocer las dinámicas de las violencias. Tenemos estos datos que provienen de la Secretaría de Salud, las atenciones por lesiones dolosas, agresiones sexuales, suicidio, homicidios cometidos contra mujeres y otro tipo de datos que provienen de los expedientes médicos. Y finalmente el registro de incidencia delictiva cometida contra las mujeres y que es generada a través de las fiscalías y recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A través de estas fuentes de información, que tienen distintas temporalidades, que tienen distintos momentos de registro y también distintos momentos de publicación, se han podido elaborar diversos análisis y sin embargo sigue siendo una tarea pendiente el monitorear en tiempo real, el monitorear de manera continua cuál es el comportamiento de los agresores. Es una gran deuda que tenemos en cuanto al reconocimiento de las dinámicas de las violencias, como también la incidencia de violencias que no necesariamente son reconocidas como delitos. Y aquí, bueno, nos podríamos extender muchísimo. Por ejemplo, en el tema de la cifra negra, cuántas mujeres no denuncian o incluso no llegan a reconocer como una violencia, una situación en la que, a la cual se están enfrentando, entre otras dinámicas que, por supuesto, impactan en el reconocimiento y en el análisis de los datos que tenemos de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, con estas fuentes de información, pues podemos reconocer estos cuatro grandes procesos. Primero, que hay una modificación en los rangos de edad, sobre todo empezamos a tener cada vez más tasas más elevadas de feminicidio infantil y de violencia sexual contra las niñas.
hemos logrado ver que la violencia contra las mujeres se expande de lo privado a lo público. No quiero decir que desaparezca de lo privado y se recorra hacia el espacio público, sino que ahora se abarca también el espacio público en el cual las mujeres llegan a ser violentadas. Hay un mayor uso de armas de fuego, sobre todo, bueno, cuando analizamos el tema de feminicidio, pero también en lesiones dolosas hay una proporción muy elevada de agresiones a través de armas de fuego, e identificamos que los agresores son familiares y personas cercanas al círculo social de las mujeres que han vivido violencia. Y allí, por ejemplo, importante destacar la violencia contra niñas y niños en el ámbito doméstico, que por supuesto es muy poco reconocido, que continúa siendo un tabú para las familias, un tabú para la sociedad, hablar de abuso sexual en el ámbito de la esfera familiar. Hay altos indicadores de otras incidencias delictivas asociadas, incidencias delictivas del fuero común asociadas a la violencia contra las mujeres, y esto está altamente relacionado con una dinámica espacial en la cual este fenómeno se desenvuelve, y también elevados indicadores de fragilidad económica y de seguridad social. Cuando vemos este tipo de dinámicas, cuando las llevamos al escritorio, podemos también identificar espacios y focalizar espacios y sectores sociales en los cuales hay que prestar atención importante. Otro elemento que es muy importante poner sobre la mesa es la territorialización de la violencia contra las mujeres. Como ustedes pueden ver, hay una muy importante concentración geográfica de la violencia feminicida. Este mapa es únicamente del delito de feminicidio, sin embargo, podríamos reflejar el tema de lesiones dolosas, podríamos reflejar el tema de violencia doméstica, y seguiría teniendo un comportamiento territorial concentrado. En el caso del feminicidio, nos hemos encontrado con que actualmente de los 2.096 municipios sin incidencia, bueno, sin incidencia es decir, algo, a lo mejor hay un feminicidio o una tasa muy baja, pero hay 367 municipios con presuntos feminicidios donde además se ha detectado que son reiteradas esas concentraciones de este delito. Estamos tratando de señalar que al reconocer la territorialización de la violencia contra las mujeres, es posible también diseñar estrategias asimismo territoriales que permitan identificar dinámicas en el espacio que no solamente son asociadas al tema del crimen organizado, sino también a las dinámicas culturales y económicas y productivas propias de esos espacios. Necesitamos retomar cuál es la agenda institucional en materia de la violencia contra las mujeres, debido a que el diseño de política pública nos debe proveer de un marco que nos permita generar un discurso común, un lenguaje común, no necesariamente para la narrativa, pero sí para el diálogo entre las instituciones y entre las autoridades que son responsables de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No me voy a detener en esta lámina, pero sabemos de varios instrumentos internacionales que nos ponen enfrente recomendaciones puntuales en materia de acceso a la justicia para las mujeres, que nos develan la violencia de género como un problema de salud pública, que nos han hablado del derecho humano a vivir una vida libre de violencia, y que nos hacen recomendaciones sobre acciones afirmativas y mecanismos de adelanto para las mujeres, partiendo del supuesto, partiendo del hecho de que la violencia contra las mujeres es una forma extrema de discriminación y de desigualdad. Si reconocemos esta relación inmediata entre violencia y desigualdad, sabemos identificar en dónde hay que poner los esfuerzos institucionales, no solamente en atender las causas, en atender los efectos, sino en atender las causas. También, vaya, pues hay un marco normativo que en realidad es muy robusto, que por supuesto tenemos que vigilar la alineación, la armonización de este marco normativo, pero hay una tarea pendiente de bajar el marco normativo a los espacios locales, y esto es una recomendación que quiero dejar
espacio, ver cómo llevamos a lo local, llevamos a lo municipal, llevamos a lo estatal estos marcos normativos que nos han permitido generar agenda política de participación de las instituciones y de la sociedad de manera conjunta para prevenir la violencia contra las mujeres y especialmente prevenir la violencia feminicida. También necesitamos reconocer que el paradigma de Estado se ha ido modificando con el tiempo y esto a razón de recomendaciones y observaciones que se le ha hecho al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Esta modificación del paradigma de Estado no es una responsabilidad única de la federación, sino es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno para ir vigilando poco a poco procesos muy claros como el acceso a la justicia para las víctimas indirectas, las reparaciones transformadoras, el reconocimiento público por parte del Estado de aquellas omisiones que derivaron en una violencia contra una mujer, la necesidad de actuar con pertinencia cultural y con debida diligencia y el combate a la impunidad y a la represión política sobre el cuerpo de las mujeres. De allí pues que podemos enfrentarnos a algunos nudos, algunos desafíos también y bueno, lo reflejo en pantalla, no me quiero detener, solamente señalaría como estos grandes retos, incorporar a los hombres y niños en la erradicación de las violencias, develar lo que hay de blanquitud, de eurocentrismo, de adultocentrismo y urbanocentrismo en el diseño de políticas públicas, combatir la impunidad y alcanzar a ser críticos frente a la tolerancia social e institucional de las violencias. También reconocer que hay mucha informalidad en la estructura territorial e institucional para transversalizar la perspectiva de género y para el diseño presupuestal y la desarticulación interinstitucional. Todo esto tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo y tenemos que tratar de buscar atenderlo y dinamizarlo. Bien, para cerrar, algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con materia de política pública para erradicar la violencia contra las mujeres es reconocer la cuestión de la violencia contra las mujeres. Señalar, por ejemplo, que prevenir la violencia de género es un tema de inteligencia institucional, no es un tema de mujeres. Hay un discurso muy común de esta es la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres es la que se va a encargar de hacer la política pública y eso sucede desde el nivel municipal hasta el nivel federal. En este sentido, el tema de inteligencia institucional nos debe llevar a hablar de la coordinación multiescalar y de un pacto federal eficiente, generar diagnóstico continuo y permanente sobre las violencias, agilizar a los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y, por supuesto, fortalecer la participación política de estos sistemas estatales y generar programas permanentes y focalizados que estén orientados a combatir la violencia contra las mujeres. Otra cuestión es que sancionar la violencia de género es un tema de justicia social que implica construir canales de denuncia y de alerta temprana, el diseño de sanciones administrativas y promover, por supuesto, la sanción social de la violencia. No permitir que en medios de comunicación, por ejemplo, se transmitan mensajes estereotipados que se perpetúen estos preceptos discriminatorios en contra de las mujeres y de las niñas puede ser un ejemplo de este tipo de acciones de justicia social. Necesitamos señalar que atender la violencia de género también es un tema de salud pública que se tiene que articular desde un enfoque intersectorial, pluricultural, de derechos humanos y garantizar, por supuesto, la permanencia de servicios esenciales, sobre todo a nivel local. Acercar los servicios de atención a las mujeres es fundamental para poder prevenir el incremento de la violencia feminicida, por ejemplo. Que erradicar la violencia de género es un tema de seguridad pública, no solamente de seguridad pública, sino también desde el tema de la seguridad ciudadana. Es fundamental hablar de la violencia contra las mujeres
Llevémoslo al ejemplo del diseño de espacios públicos. La focalización de acciones, sobre todo, y dada esta tendencia de la violencia contra las mujeres a ser muy territorial, analizar las interrelaciones entre la delincuencia común y la violencia contra las mujeres, aprovechar el sistema de cuidados que ya está establecido en las diversas comunidades que componen a nuestra sociedad, promover los cambios culturales y erradicar las condiciones materiales que provocan vulnerabilidad. Estos son temas que nos pueden llevar a la construcción de agenda de política pública para prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y finalmente, para concluir, hay una estructura muy común de recomendaciones para el diseño de política pública que provienen de estos marcos normativos y de estos marcos analíticos que en principio establece la necesidad de ver la política pública con una perspectiva integral, señalar que las acciones de prevención, de atención, de sanción y de acceso a la justicia tienen que estar estrechamente relacionadas entre sí y analizarse con un enfoque de interseccionalidad o diseñarse también con un enfoque de interseccionalidad con formas diferenciadas en relación a las diversas necesidades espaciales, culturales, económicas, con un enfoque de pertinencia cultural y, por supuesto, atinado a las características territoriales en los que se quiere aterrizar la política pública. Y bueno, finalmente decir es muy importante analizar la organización institucional, ver cuáles son las instituciones fuertes que están al centro de la dinámica de Estado y cuáles son aquellas instituciones que pueden permanecer periféricas a esta centralidad institucional. Este reconocimiento de la organización de instituciones que están al centro e instituciones que son periféricas es muy importante para ver cuáles son los lazos entre las instituciones que protegen los derechos humanos de las mujeres y que son lazos que deben ser fuertes, que deben ser dinámicos y que deben ser cuidados a través del diálogo de todas las autoridades que participan de ellas, porque por supuesto el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de Estado. No podemos dejar este tema a la responsabilidad de individuos, de mujeres y de hombres, sino el Estado debe entrar y debe asumirlo como un tema de política de Estado. Lo dejaría hasta ahí y agradezco mucho su atención.